buenas tardes jóvenes, buenas tardes con todos, buenas tardes. Sí me están escuchando, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Ya vamos a comenzar la clase de hoy día, chicos. Bueno, hoy día hay varios puntos que tocar. Vamos a empezar primero viendo lo que se llaman unidades químicas de masa. Ya vamos a empezar por ahí. Sí, luego de eso hablaremos de lo que es el estado gaseoso y también veremos en la parte final lo que son reacciones químicas. ¿Está bien? Bien, entonces chicos, comenzamos de esta manera. Primero, cuando hablamos de lo que es la masa isotópica, ¿sí? La masa isotópica, bueno, debemos entender que cuando hablamos de masa isotópica, ya, en este caso nos referimos a la masa de cada isótopo de un elemento químico, ¿no? Los elementos presentan isótopos, bueno, casi todos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El hidrógeno presenta tres isótopos, ¿no? El protio, el deuterio y el tritio, ¿cierto? Cada isótopo tiene su masa. Esta masa tiene que ver con la cantidad de partículas fundamentales que posee. Básicamente, nucleones fundamentales, o sea, protones y neutrones. ¿Sí? Bien. Entonces, la masa isotópica es la masa de cada isótopo, simplemente. Ahora, para esto, vamos a hablar de lo que es una UMA. Una UMA es la doceava parte de la masa del átomo de carbono 12. El carbono tiene tres isótopos, el carbono 12, 13 y 14, ¿verdad? Entonces, nos referimos acá al carbono 12. Una UMA también es equivalente, y ojo con esto, es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Entiéndase que las unidades de masa atómica como la UMA, por ejemplo, en este caso, se utilizan básicamente para expresar masas de partículas muy pequeñas, ¿no? Donde el gramo pues no cabe, ¿no? Por ejemplo, si yo, imagínate, llevo una gota de agua a la balanza prácticamente no lo va a detectar, pero una gota de agua tiene millones y millones de moléculas de agua. Entonces, imagínate si yo llevara una molécula de agua a la balanza, todo no lo va a detectar, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tenga masa, tiene masa, sino que su masa es muy pequeñita, ¿no? Para expresarlo en gramos de repente es muy pequeña. Entonces, ahí, por ejemplo, entalla perfectamente lo que es la UMA, ¿no? La UMA básicamente es para medir masas de partículas muy pequeñas, llámese protones, neutrones, electrones, átomos, moléculas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Una UMA es una cantidad tremendamente pequeña, mira, ve, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es una UMA. ¿Está bien? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es una UMA por acá. ¿Ok? Bien. El peso atómico promedio del átomo de un elemento químico es un promedio ponderado. Se calcula en este caso como la suma de productos de la masa isotópica multiplicado por su porcentaje de abundancia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, he considerado solamente tres isótopos. Podrían ser más, podrían ser menos. Podrían ser dos, podrían ser cuatro o incluso cinco. ¿Sí? Y entonces, esta es la fórmula para calcular el peso atómico. Nosotros normalmente estos valores ya los vamos a tener. Y esto usted lo encuentra en la tabla periódica. Son valores que tienen varios decimales. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es redondear, ¿no? Entonces, tenemos acá algunos pesos atómicos, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno es 1, el litio es 7, ¿no? Estamos colocando de algunos. Y noten ustedes que la mayoría se considera enteros. No es que sea enteros, sino que sea redondeado. Sin embargo, hay algunos que sí lo hemos considerado pues, decimal, ¿no? El cloro, 35,5, el cobre, por ejemplo, 63,5, el zinc, 65,4, algunos consideran al hierro, 55,8, ¿sí? Ahora, ocurre lo siguiente, estos valores no tienes que memorizarlos, por si acaso, no hay que memorizar eso. Estos valores normalmente en un examen de admisión te dan de datos, ¿sí? A ti te van a dar de datos los pesos atómicos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que eso no hay que memorizar, ¿no? Bien. Lo que sí tengo que saber es utilizarlos. ¿Está bien? Vamos a saber utilizarlos. Entonces hablamos ahora de la masa molecular relativa o peso molecular. ¿Sí? El peso molecular básicamente está referido a compuestos covalentes, donde presentan moléculas. Se dice que es el peso de una molécula, ¿no? Y esto se calcula a partir, ¿no? A partir, en este caso, de la suma de los pesos atómicos de los elementos que están presentes. Esto es bastante sencillo, hay que saber sumar solamente. Por ejemplo, si hablo del agua, una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
Entonces, esto sería 2 por 1 más 1 por 16. Esto suma 18. Esto va a ser el peso molecular del agua. Por favor, acordarse, el agua va a ser 18. Lo vamos a usar a cada rato. ¿Sí? Si, por ejemplo, hablamos nosotros del amoníaco, un ejemplito, tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Nitrógeno es 14, su peso atómico de la tabla anterior, hidrógeno es 1. Esta operación sale 17, 17,1. ¿Está bien? El peso fórmula se calcula de manera idéntica al peso molecular, sino que el peso fórmula básicamente está referido a compuestos iónicos. Y viene a ser el peso de una unidad fórmula de un compuesto iónico. Una unidad fórmula. Recuerda que los compuestos iónicos forman redes cristalinas, ¿no? Entonces, la unidad fórmula de eso es la unidad más pequeñita. Entonces, justamente, el peso de eso es llamado peso fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Tenemos acá dos ejemplos. El carbonato de calcio, un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Es lo que estamos haciendo acá. El calcio es 40, carbono es 12 y oxígeno 16. Al efectuar la operación sale 100. O sea, esto sale 100 UMA. Este compuesto, que es el sulfato férrico, son 2 átomos de hierro, 2 por 56. Son 3 átomos de azufre, 3 por 32. Y son 12 átomos de oxígeno, 12 por 16. ¿No? Efectuada la operación sale 400. Esto sale en UMA también. ¿Correcto? ¿Sí? Es importante saber determinar estos pesos moleculares. No es importante que tú memorices eso, como ya te dije. Estos valores te van a dar de datos normalmente. Lo que tú tienes que saber es utilizarlos en hacer estos cálculos. Eso sí hay que manejarlo. ¿Está bien? Bien. Hablemos de lo que es una mol. Una mol es una unidad de conteo. Es una unidad de conteo, ¿sí? Decimos nosotros que una mol equivale a esta cantidad de unidades, que es 6,022 por 10 a la 23 unidades. En San Marcos normalmente lo redondean. Utilizan 6 por 10 a la 23. ¿Sí? Normalmente lo redondean en San Marcos. Utilizan 6 por 10 a la 23, que es el valor redondeado. ¿No? Incluso en la UNI, por ejemplo, a veces lo colocan como 6,02 solamente, o sea, solo con 2 decimales. ¿Ya? Este es el valor un poquito más preciso. Esta cantidad se llama también número de Avogadro. Ojo, Na, ¿ya? Na, ¿no? No es necesito ayuda, ¿no? Esto es número de Avogadro. ¿Ok? Eso se llama número de Avogadro. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Chicos, ¿para qué me sirve un mol? Es bien sencillo. Es para convertir lo que es UMA en gramo. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo cogiera una molécula de agua, eso pesa 18 UMA. 18 UMA. Pero si yo cogiera una mol de moléculas de agua, o sea, esta cantidad de moléculas de agua, entonces el peso ya no sería 18 UMA, sino sería 18 gramos. Ahora sería 18 gramos. Decimos, un mol de átomos de un elemento E equivale a su peso atómico, pero expresado en gramos. Allá. El peso atómico del sodio es 23. O sea, un átomo de sodio pesa 23 UMA. Pero si digo una mol de átomo de sodio, o sea, esta cantidad de átomos de sodio pesará 23 gramos. O sea, es su peso atómico, pero pesado en gramos. Un átomo de calcio pesa 40 UMA, porque el peso atómico del calcio es 40 UMA. O sea, un átomo de calcio pesa 40 UMA. Pero si hablo de una mol de átomos de calcio, o sea, 6 por 10 a la 23 átomos de calcio, eso pesará 40 gramos. Eso también es un número de Avogadro. Ya te he dicho que este es el número de Avogadro. Esto es un número de Avogadro, átomos de calcio también. Pero no solamente para átomos. Por ejemplo, una mol de moléculas o unidades fórmula equivale al peso molecular o peso fórmula, pero también expresado en gramos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del agua. ¿No? El caso del agua. ¿No? En este caso, chicos, decimos nosotros, una mol de moléculas de agua. El peso molecular del agua era 18, lo vimos hace un momento. O sea, una molécula de agua pesa 18 UMA. Pero si hablo de una mol de moléculas de agua, o sea, esta cantidad, 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, eso pesará 18 gramos.
Y esto también es un número de Avogadro, moléculas de agua. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, chicos. No sé si hasta ahí me están entendiendo, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Se va entendiendo? A ver qué pasa. Están muy tímidos hoy día. Veo que todos están con su cámara apagada. ¿O están en el recreo todavía? Ya, ok. Entonces supongo que me están entendiendo. Continuamos. Ya. Ahora mira, esta formulita es fundamental de acá hasta el final del curso. Fundamental. Eso lo vamos a usar a cada rato. Sí, lo vamos a usar a cada rato. El número de moles que están contenidos en cierta masa de sustancia pura, ¿sí? Va a ser así, ¿no? Se va a calcular como masa entre masa molar. Esta masa molar puede ser el peso atómico, si es que son átomos, o sea, si es moles de átomos. Puede ser el peso molecular, si es mol de moléculas, un compuesto covalente. O puede ser mol de, ¿no? El peso fórmula, si es en este caso número de moles de unidades fórmula, cuando son compuestos iónicos. Acuérdate la formulita, número de moles, masa entre masa molar. ¿Sí? W para nosotros simboliza masa, ¿no? W es masa, ¿correcto? Bien, ya. Y esto es una aplicación importante de lo que estamos viendo. Mira, si considero una mol, por ejemplo, de ácido fosfórico, que es el compuesto que está acá, vamos a decir así, ¿no? Primero su peso molecular. 3 hidrógenos, 3 por 1. Un fósforo, 1 por 31. 4 oxígenos, 4 por 16. Esto sale 3, esto sale 31 y esto sale 64. Ahí lo tenemos. Chicos, quiere decir que de cada 98 de compuesto, 3 le corresponde al hidrógeno, 31 le corresponde al fósforo y 64 le corresponde al oxígeno. Significa eso. Entonces, por cada 98 gramos del compuesto, 3 gramos son de hidrógeno, 31 gramos son de fósforo y 64 gramos son de oxígeno. O sea, eso es lo que significa. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que significa por acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya. O sea que de cada 31 gramos de fósforo dentro de este compuesto, tengo 64 gramos de oxígeno. Y por cada 64 gramos de oxígeno tengo 6 gramos de hidrógeno. Cuando digo por cada, quiere decir que la proporción se mantiene. O sea que si acá no fuera 98, sino 49, la mitad, todo esto sería la mitad. Si acá fuera el doble, 196, todo esto sería el doble también. O sea, eso es lo que se va a cumplir acá. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Atención, por favor. Vamos a este problema. Vamos a resolver este problema. Mira qué dice. Para llevar a cabo una reacción química en el laboratorio, ¿no? Para llevar a cabo una reacción química en laboratorio, se deben determinar las masas de las sustancias. El mol es una de las 7 unidades del sistema internacional que nos permite determinar la cantidad de sustancias. Calcula la masa en gramos de 2 moles de cobre metálico y me dan su peso atómico. Recontra sencillo. Número de moles, masa, entre peso atómico, porque estamos hablando de átomos. En este caso, el número de moles es 2, porque dice 2 moles, ¿verdad? Como es el peso atómico es 63,5. Y esto es lo que me están pidiendo. Eso sale en gramos, pues, eso sale en gramos. Chicos, de manera directa, la masa nos va a salir 2 por 63,5. Esto sale 127. ¿Sí? Esto sale 127 gramos. ¿Está bien? 127 gramos. ¿Ya? Obviamente que la alternativa es la alternativa C. ¿Está bien? La alternativa sería entonces la alternativa C. Vamos, no estaba complicado, ¿verdad? No estaba complicado, era simplemente aplicativo. ¿Correcto? Es simplemente aplicativo. ¿Ya? Bien. Supongo que me han entendido. Entonces continuamos. Otro problema por acá. Otro problema por acá. A ver, ¿qué es lo que dice en este caso? Mira, lo que dice en este caso
Dice, se conoce el nombre, con el nombre de hielo seco al dióxido de carbono en fase sólida, que a presión atmosférica se encuentra a una temperatura de menos 78,5 Celsius. Se obtiene normalmente a partir del gas generado en la planta de combustión, dióxido de carbono. Se llama seco porque pasa por el proceso de sublimación. Sublimación quiere decir cambiar directamente de sólido a gaseoso. No pasa por líquido. O sea que de sólido a gaseoso sin pasar por la fase líquida. Atención. Para 1000 moléculas sublimadas de él, ¿no es cierto? 1000 moléculas, dice 1000 moléculas. ¿Cuál es la masa en gramos? Ojo con esto. Esto es bien sencillo. Mira, me piden la masa de 1000 moléculas. Ya, primero vamos a determinar el peso molecular del CO2. Ojo, un átomo de carbono, que es 12, eso lo tenemos acá como dato, lo tenemos acá, ¿sí? Más dos átomos de oxígeno, que es 16. Chicos, esto sale 44 UMA. Ah, o sea, significa que cada molécula de CO2 pesa 44 UMA. Así esté sublimado o no sublimada, pesa 44 UMA. Si tengo 1000 moléculas, será pues 1000 por 44 UMA. Así. Ya, pero, me están pidiendo en gramos. Ajá. Nos vamos entonces al inicio de la clase del día. Acá. Oye, una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Claro que sí. Entonces, en este caso, ya tendríamos lo siguiente. Vamos a convertir. Vamos a convertir. Decimos así. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto se cancela. ¿Cierto? Eso se cancela. A ver, si tú multiplicas 44 por 1,66, ayúdame por favor. 44 por 1,66. Primero usted se da cuenta que con él, como 1000 es 10 al cubo, y otro 10 a la menos 24, eso sale 10 a la menos 21. Vamos, estamos aplicando ley de exponentes, ¿eh? Ya, pero ¿cuánto sale 44 por 1,66? Ya, eso sale 73 aproximadamente. Sale 73,04, ¿verdad? 73 aproximadamente. Para dar las alternativas, en todas aparece 7,3. Entonces, no hay problema. Yo lo hago una jugada, mira, entre 10 y para que no se altere, por 10. Y se acabó el problema. 73 entre 10 sale 7,3. 10 a la menos 21 por 10 a la 1 sale 10 a la menos 20 gramos. Ya está. O sea que la alternativa en este caso es la alternativa A. Chicos, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Están de acuerdo? ¿Se están entendiendo? A ver qué dicen por ahí. Bueno, hace rato solamente veo que me escribe Camila. Muy bien, Camila, muy bien. Sí, no sé qué dicen los demás. Vamos acá, chicos. ¿Ok? Ay, ay, ay. Están durmiendo, creo. Ya, continuamos. Otro problema, otro problema. Ya, en este caso dice lo siguiente, ¿no? Dice por acá lo siguiente, ¿no? Ay, ay, ay. Están con hambre, dice. Yo también. A ver, vamos a resolver por acá. Dice, ciertos compuestos covalentes, al disolverse en agua, no se ionizan y conservan su forma molecular. Por lo tanto, no son conductores eléctricos. Es decir, son soluciones de cosas moleculares. Un repasito de compuestos covalentes, bueno. Dice, para demostrar lo indicado, se prepara una solución disolviendo 2 mol de sacarosa, y está la fórmula molecular, en 540 mililitros de agua. Ojo, señalen la masa en gramos de la solución preparada y del oxígeno presente antes de demostrar que no es conductor eléctrico. Ojo, dice la masa total. ¿Sí o no? La masa total. Acá hablo de soluto y solvente, adelantándonos un poquito a lo que viene más adelante, una solución. El soluto es el que se disuelve
la sacarosa, y el solvente es quien disuelve, que es el agua. ¿Está bien? Ya. Primero, chicos, vamos al soluto, que es la sacarosa. C12, H22 o 11. Atención, por favor. Atención con esto. Chicos, voy a determinar el peso molecular. Son 12 carbonos y el carbono pesa 12. Son 22 hidrógenos y el hidrógeno pesa 1. Son 11 oxígenos y el oxígeno pesa 16. Profe, ¿por qué? Está acá, pues. Mira este dato, ¿eh? Ahí está. Bien. Esto de acá es 144. Esto de acá es 22. Y esto de acá es 176. Suma, por favor. Suma, suma, suma. Y me dices cuánto sale. 342, ¿verdad? Suma. ¿Sí? 342. Verifícalo, por favor. ¿Estamos? Sí sale 342, ¿verdad? Además dice que el número de moles es 2. Porque dice que tengo 2 moles de sacarosa. ¿Sí o no? 2 moles de sacarosa. ¿No? 2 moles de sacarosa, ¿verdad? ¿Cierto? 342 me sale, ¿verdad? ¿Sí o no? 342 sale, ¿eh? ¿Sí? Ajá, el hambre, ¿eh? A ver, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar por acá. Miren, ¿eh? El número de moles entonces, el número de moles es así, ¿no? Tú sabes que es, como ya lo mencioné, es la masa de soluto, que es la sacarosa, entre la masa molar, que es 342. Profe, ¿y por qué aplica eso, profesor? Es que yo quiero la masa de la solución. Lógicamente, la masa de la solución será la masa del soluto, que es la sacarosa, más la masa del solvente, que es el agua. Ah, ya, entonces es por ese motivo. Chicos, obtenemos masa de soluto. Vamos, esto ya es fácil, ¿eh? 2 por 342 sale 684 gramos. 684 gramos, ¿cierto? Ya, ahora vamos para el solvente. El solvente es el agua. Ya. ¿Qué voy a utilizar? Como me dan volumen y tengo de dato la densidad, usted sabe que la densidad es masa entre volumen. Masa entre volumen. La densidad dice 1 gramo por mililitro. ¿Sí o no? 1 gramo por mililitro dice, ¿verdad? Claro, 1 gramo por mililitro. O sea, esto vale 1. El volumen dice que es 540 mililitros. Entonces, por simple manejo de unidades, voy a obtener que la masa me va a salir masa del solvente, me va a salir 540 gramos. ¿Sí? 540 gramos. ¿Correcto? Bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Por lo tanto, masa de la solución. Simplemente hay que sumar masa del soluto más masa del solvente. Vamos, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, chicos, esa operación? 1224, ¿verdad? Esto sale 1224 gramos. Ya está. Bueno, hasta acá solamente descarto la D. Solamente la D. Ya, ahora viene la segunda parte, ¿no? ¿Qué más me están pidiendo? La masa, dice, de oxígeno presente. La masa de oxígeno presente, ¿cierto? La masa de oxígeno presente. Muy bien. Entonces, para esto digo lo siguiente. ¿Ya? Masa de oxígeno. Atención, ¿eh? Tengo que hallar la masa de oxígeno en el soluto y la masa de oxígeno en el solvente. ¿Ya? Para el solvente tengo que determinar el peso molecular del agua. Esto es 2 por 1 más 1 por 16, lo cual sale 18. ¿Sí? Esto sale 2, esto salía 16. Esto corresponde al oxígeno y esto corresponde al hidrógeno. Acá arriba, esto es lo que corresponde al oxígeno, esto corresponde al hidrógeno y esto corresponde al carbono. Ojo con eso. Entonces yo voy a determinar la cantidad de oxígeno
presente en el soluto, primero en el soluto, tú dices así, tienes 684 gramos de sacarosa, ¿sí o no? Le aplicamos acá lo que llamaremos factor de conversión. Y vamos a decir así, abajo coloco lo que tengo, que son gramos de sacarosa, ¿sí? Y arriba colocamos lo que queremos, que son gramos de oxígeno. Según lo que tengo acá, por cada 342 gramos de sacarosa, la cantidad de oxígeno es 176. O sea, digo, por cada 342, la cantidad de oxígeno es 176. Como usted puede notar, esto se cancela, esto también, y acá sale 2. Entonces, 2 por 176 puedo calcular. Pero ojo, esto es solamente lo que está presente en el soluto. Debo sumar con lo que está presente en el solvente. La masa de solvente es 540 gramos. Y el solvente es agua. Ya, le aplicamos igualito factor de conversión. Coloco acá gramos de agua. Y arriba lo que quiero es gramos de oxígeno. Pero en este caso, la fórmula del agua está acá. Por cada 18 gramos de agua, lo que le corresponde al oxígeno son 16. O sea, dices acá, por cada 18 gramos de agua, al oxígeno le corresponde 16. Esto se cancela. 18 sale 30. Finalmente, usted va a decir, en el primero sale 2 por 176, que sale 352, ¿sí? Y en el segundo, 30 por 160, ¿sí? 30 por 16, perdón, que sale 480. Así, ¿sí o no? 480, ¿verdad? Sale así. Chicos, esa operación, ¿cuánto debería salir? Ajá, ¿cuánto sale eso? 832, ¿verdad? ¿Sí? Esto sale 832 gramos. Esa es la respuesta acá. En consecuencia, es la alternativa ahí. ¿Eh? Es la alternativa ahí. ¿Está bien eso? ¿Se ha entendido? Chicos, ¿estamos ahí? Bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la composición centesimal. Miren, la composición centesimal, la composición centesimal, ¿sí? Indica el porcentaje en peso o masa de cada elemento que constituye un compuesto. Es solamente el porcentaje en peso. Por ejemplo, si tengo el ácido sulfúrico, ¿ya? Calculo su peso molecular, ¿ok? 2 corresponden al hidrógeno, 32 al azufre, 64 al oxígeno, el total es 98. Entonces yo puedo determinar los porcentajes. Porcentaje de hidrógeno, su peso que es 2, entre el total que es 98 por 100%. Esta operación sale 2,04%. Para el azufre, 32 que corresponde al azufre entre 98 que es el total por 100%. Esto sale 32,65%. Para el oxígeno, 64 corresponde al oxígeno, 98 que es el total por 100%. Esto corresponde a 65,31%. Y es más, los tres tienen que sumar 100%, lógicamente. ¿Sí? Los tres tienen que sumar, lógicamente, 100%. Entonces, estos porcentajes que están acá, esto conforma la composición centesimal, chicos. Esa es la composición centesimal. ¿Sí? Esa es la composición centesimal. ¿Sí? Bien. Vamos a ver tipos de fórmula que se mencionan en esta parte, los tipos de fórmula. ¿Sí? Los tipos de fórmula van a ser dos. La fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula molecular me indica la cantidad real de átomos de cada elemento presente. O sea, lo que hay realmente. La empírica es la fórmula simplificada. O sea, la empírica me indica en qué relación están
¿En qué relación entera están la cantidad de átomos de cada elemento presente? Eso me indica la fórmula empírica. ¿Sí? Algunos ejemplos. Miren, ¿eh? Molecular, sexta, sexta, llego a empírica. Molecular, mitad, 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 a los tres, llego a la fórmula empírica. Molecular, sexta, 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 llego a la empírica. Mira, a ver, este compuesto que está acá, el ácido acético y la glucosa, tienen la misma fórmula empírica. ¿Sí? Ahí, tienen la misma fórmula empírica. O sea, en otras palabras, es que esta fórmula es la fórmula simplificada de esta, ¿no? Cuando simplifique todo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? O sea, cuando se simplifica, esa es la empírica. Y es más, si a la fórmula empírica la multiplico por un factor n, me da la fórmula molecular. Por ejemplo, esto por 6 llego a la fórmula molecular. Esto por 2 por 2 por 2 llego a la fórmula molecular. ¿Cierto, chicos? ¿Está bien? Claro, entonces tenga presente eso. Profe, ¿y pueden ser iguales? Sí. Por ejemplo, en el metano, la fórmula empírica y la molecular son lo mismo. Son lo mismo, ¿verdad? En general, la fórmula molecular va a ser un múltiplo de la fórmula empírica. Es lo que tengo acá. Donde n es un número entero positivo. ¿Está bien, chicos? Bien. Lo que vamos a hacer a continuación ya es algo importante porque acá nosotros vamos a determinar la fórmula empírica a partir de la composición centesimal. Esto es muy frecuente, ¿sí? Esto viene casi, bueno, es muy frecuente que esto venga en exámenes de admisión. Ha venido en San Marcos varias veces, ha venido en la UNI también. En la UNI viene siempre una pregunta de esta parte. Ya. El procedimiento habitual es el siguiente, básicamente es aritmética. Porque yo tengo porcentajes, y para trabajar mejor con porcentajes, ¿qué cosa se sugiere? Asumir 100 gramos de total. Entonces, en este caso, el total sea compuesto. Entonces, lo que se sugiere acá es asumir o considerar como base 100 gramos del compuesto, para que a partir de los porcentajes, automáticamente consideremos la masa de cada compuesto. A ver, ¿cómo es esto? Mira, te voy a explicar esto con el siguiente problemita, acá. ¿Sí? Bueno, a ver, acá no se aplica eso, pero vamos a resolverlo. En el siguiente problema sí aplicamos esto. Atención. Dice, la aleación denominada alpaca se encuentra en la moneda de un nuevo sol. Esta aleación contiene 50% de masa de cobre, 25% de masa de zinc y 25% de masa de níquel. Dice que en la aleación hay 15 moles de níquel. ¿Sí o no? 15 moles de níquel, ¿verdad? Sí, 15 moles de níquel. Ya. Si acá me dan porcentajes en masa, y veo que el níquel y el zinc tienen el mismo porcentaje, quiere decir que las masas de ellos presentes son las mismas. La masa de zinc presente y la masa de níquel presente son lo mismo. Y como el otro tiene 50%, que es el doble, entonces la masa de cobre será el doble que la masa de zinc y de níquel. Entonces vamos a determinar la masa de níquel primero. ¿Sí? Vamos a determinar la masa de níquel. Atención, atención por favor. Número de moles de níquel sería así. Pero el número de moles de níquel es 15. Por dato del problema, lo que damos acá. Esto es 15 moles de níquel. Ya, esto va a ser igual a la masa de níquel, el de peso atómico del níquel, que es 58,7. Chicos, yo creo que podemos determinar la masa de níquel. Calcúlalo, por favor. Indícame cuánto sale. A ver, vamos, vamos. Vamos, chicos, operamos eso. ¿Qué te parece si operamos? Vamos, hay que operar, a ver. ¿Sí? Vamos, no es complicado, ¿no? Es 15 por 58,7. Eso sale 880,5 gramos, ¿verdad? Ya, ahora hago lo siguiente.
hago lo siguiente. Me piden el número de moles de zinc, pero como los porcentajes en masa de zinc y de níquel son los mismos, entonces, la masa de zinc va a ser la misma masa que de níquel, o sea, 880,5 gramos, va a ser la misma masa, ¿de acuerdo? Va a ser la misma masa. Muy bien. Pero, ojo, me piden el número de moles. Número de moles de zinc es masa entre masa atómica. La masa es 880,5 y el peso atómico del zinc es 65,4. Es dato del problema. ¿Qué tal si lo operas, por favor? Opéralo, opéralo. ¿Cuánto sale esa operación? ¿Mm? Eso sale 13,5, ¿verdad? Lo que sale 13,46 más o menos. 13,5 sería. O sea, es la alternativa B. ¿Está bien? ¿Sí? Es la alternativa B. ¿Ya? Bien. Vamos entonces al siguiente problema. Justamente acá voy a utilizar lo que te acabo de explicar. Observen esta parte. Tengo la composición centesimal y me piden la fórmula empírica, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Observen, por favor. El procedimiento dice así. Primero consideremos como base 100 gramos de compuesto. Entonces, con el porcentaje y con 100 gramos, automáticamente el valor de la composición centesimal, o sea, el porcentaje, se convierte en gramos. Eso es fácil, es aritmética. Entonces voy a empezar por ahí. Digo así, asumimos 100 gramos de compuesto. Entonces, la masa de cobre va a ser, en este caso, ¿cuándo? 31,36 gramos. La masa de nitrógeno dice que es 27,65%, sería esa cantidad, pero en gramos. ¿Sí? La masa de hidrógeno dice que es 5,92%, sería 5,92 gramos. Y de cloro es 35,06. Lo tengo acá. ¿Sí? Claro, va a ser este porcentaje de 100, o sea, será esta cantidad nada más, ¿no? Directamente. Ya hemos terminado el primer paso. ¿Qué hice en el segundo paso? Se determina el número de moles de cada elemento. Esto se determina, ¿sí? El número de moles de cada elemento dividiendo los resultados obtenidos en el paso anterior en cada uno de ellos por sus pesos atómicos correspondientes. Recuerda que el número de moles es masa entre masa molar. ¿Sí o no? Es así. Entonces, chicos, acá el número de moles sería 31,36 entre 63,5, que es del cobre. Acá sería 27,65 entre 14, que es nitrógeno, su peso atómico. ¿Está bien? Acá sería 5,92 entre 1, que es su peso atómico. Ya. Y acá sería 35,06 entre 35,5. ¿Está bien? Esto va a ser así. ¿De acuerdo, chicos? A ver, ayúdenme con los cálculos, por favor. Ayúdenme con los cálculos acá. Sí, ayúdenme con los cálculos. Ya, yo mismo soy acá, esto sale 5,92. Ya está. Ayúdenme con los demás. En el primero dice 31,36 entre 63,5. ¿Verdad?
Ya. ¿Eso cuánto sale? 0,49. ¿Sí? Ya, lo voy a hacer con dos decimales, ¿no? Ya, el segundo sale 1,37, no, 1,97, ¿verdad? Ya. Y el último, a ver, Camila, ayúdame, por favor. El último, último. 0,99, ¿verdad? Sí, redondeado, ¿no? 0,99. ¿Ven eso? Sí, 0,99. Bien. Entonces, ya tenemos ahí los números de moles, ¿cierto? Ya tenemos los números de moles. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer es saber en qué relación entera están ellos. Lógicamente que así como está, es difícil darse cuenta. Entonces, para eso, se sugiere el paso 3. Se determina, dice, la relación entera más sencilla entre sus números de moles, ¿sí? Para lo cual se sugiere dividir todos los resultados obtenidos en el paso anterior entre el menor de los mismos. Allá, o sea que voy a dividir cada resultado entre el menor de los mismos. Relación de cobre sería 0,49 entre, vamos a ver ahorita, relación de nitrógeno va a ser 1,97 entre relación de hidrógeno, igual entre, ya, ¿cuál es el menor de todos estos resultados? El menor es 0,49. O sea, a todos lo voy a dividir entre 0,49, que es el menor de todos ellos. Claro, hay que tener criterio para esto, ¿no? Esto sale 1, esto sale 4, esto sale 2, ¿sí? ¿Y esto cuánto sale? ¿Mm? 12 me parece, ¿sí? Verifícalo, por favor. Vamos, chicos, ¿cuánto sale? Eso sale 12. Entonces yo tengo la fórmula empírica. Por lo tanto, digo, la fórmula empírica va a ser un cobre, 4 nitrógenos, 2 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Ya? Bueno, oxígeno no, cloro, ¿no? Cloro, ¿verdad? Los cloros. Esto también lo puedo colocar así. También lo puedo colocar así, ¿verdad? Ahí también tendríamos nosotros 4 nitrógenos, 12 hidrógenos y 2 cloros. O sea, ahí también tendríamos eso. Entonces, la alternativa es la alternativa D. ¿Está bien, chicos? Sí, es la alternativa D. ¿Ya? Bien. Entonces, continuamos por acá. Entonces, a ver, vamos ahora a hablar acerca de lo que es el estado gaseoso. ¿Sí? El estado gaseoso. ¿Ya? En el estado gaseoso, chicos, bueno, vamos acá a ver tres variables muy importantes, que son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? La presión, el volumen y la temperatura. ¿Está bien? Esas tres son variables importantes para el estado gaseoso. Entonces, estas variables se van a relacionar con la cantidad de gas. La cantidad de gas puede estar expresada en número de moles por masa, mediante lo que es la ecuación universal llamada ecuación universal de los gases ideales. Chicos, la ecuación es esta. Algunos lo conocen con pavo ratón, ¿verdad? ¿Sí o no? El famoso pavito igual a ratón, ¿correcto? Ya. P, ¿qué cosa es? Es la presión absoluta que ejerce el gas. ¿Sí?
Esta presión va a estar dada en dos unidades importantes para nosotros. No son las únicas unidades de presión que existen, pero sí las más importantes acá en química, ¿ya? Que son atmósferas y son milímetros de mercurio. P es el volumen de recipiente que contiene el gas. Recuerda que el gas se adapta al volumen del recipiente que lo contiene. O sea, el volumen del recipiente que contiene el gas es igual al volumen que ocupa el gas, es lo mismo. T es la temperatura absoluta. Ojo con esto. Esta temperatura para nosotros va a estar en Kelvin, ¿sí? No en Celsius, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar, sino en este caso en Kelvin. Va a estar en Kelvin. ¿Ok? Ya, temperatura absoluta en Kelvin. Ojo con eso, en Kelvin. Profe, y si tengo Celsius, ¿cómo convierto a Kelvin? Fácil. Le sumamos 273. Ah, ya. O sea, tengo Celsius, le sumo 273 y obtengo en Kelvin. Y este es el valor que yo voy a utilizar en esta forma. O sea, acá se reemplaza el valor en Kelvin. M es el número de moles de gas. Este número de moles tiene que ver con la masa molecular también. Es masa entre masa molecular. Si es que me dan en masa. Si me dan en moles de frente, lo reemplazo acá nomás. Chicos, ¿y qué cosa es R? R se llama constante universal de los gases y el valor depende de la unidad en la cual está la presión. Si la presión está en atmósferas, R toma el valor de 0,082. Si la presión está en milímetros de mercurio, entonces R toma el valor de 62,4. En nuestro caso solo son importantes estos dos. Esto es como un alcance adicional. Esto es lo que utilizan en física, ¿no? Ya que en física la presión la utilizan en pascales o kilopascales. Allá entonces, si la presión está en kilopascales, el valor de R sería 8,314. Como te digo, esto en química no lo usamos. En química utilizamos solamente estos dos que están acá. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Ok? Bien. Un problemita de aplicación. Mira qué dice acá. Dice, el metano, que es un gas incoloro, inodoro, inflamable, más ligero que el aire, dice que en la naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica, especialmente en los pantanos. Se almacena, dice, 64 gramos en un recipiente de 40 litros. ¿Sí? O sea, me dan la masa, me dan el volumen, me dan la presión. Lo que voy a usar directamente es la formulita mencionada. Pavo igual a ratón. ¿Sí? Ya, pero no olvidemos que este número de moles es masa entre masa molar. La masa 64 gramos, la masa molar 16. Profe, ¿por qué 16? Ya lo calculamos, pues. Masa molecular del metano. Es un átomo de carbono que pesa 12 y 4 átomos de hidrógeno que pesan 1. Estos suman 16. Ahí está. Masa entre masa molecular sería 64 entre 16. Chicos, nos están dando también como dato el volumen, es 40 litros. O sea, el volumen tiene que estar en litros, ojo con eso. Y me da la presión, que es 2,05 atmósferas. Como la presión está en atmósferas, entonces R toma el valor de 0,082. Me preguntan cuál es la temperatura. Pero ojo, me piden en Celsius, ¿eh? Cuando yo calculo acá, esto me va a salir en Kelvin. Habrá que convertir a Celsius. A ver, ¿y qué tal si me ayudas, pues? La temperatura sale así, 2,05 por 40 entre 0,082 y 64 entre 16 sale 4. Chicos, operen por favor y me dicen cuánto sale eso. Vamos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? $250, ¿verdad? Sí, 250. Pero esto sale en Kelvin. A ver, razonamos así. Cuando yo tenía Celsius y quería pasar a Kelvin, le sumaba 273. Pues si ahora tengo Kelvin y quiero pasar a Celsius, tengo que restarle 273.
Y esto resultaría menos 23 grados Celsius. No es que desconfíe de ti, le resto 273. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ahí lo tendríamos así, o sea que esto es a la alternativa A. ¿Está bien, chicos? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. Ya, ahora vamos a hablar de un término bastante empleado. También lo utilizamos esto en temas posteriores. Cuando hablamos de condiciones normales. Condiciones normales, C.E, condiciones normales. El término condiciones normales involucra dos cosas. Una presión de una atmósfera, o su equivalente, que es 760 milímetros de mercurio, esa es la presión, ¿ya? Y una temperatura de 0 Celsius, o su equivalente en Kelvin 273. ¿Está bien? Entonces, cuando tú en un problema lees condiciones normales, desde luego ya conoces la presión y la temperatura, acuérdate de valores. A eso se refiere a condiciones normales. Pero ¿qué ocurre a estas condiciones normales? Pues ocurre algo interesante. Una mol de cualquier gas, por eso digo volumen molar, una mol de cualquier gas a esta presión y esta temperatura va a ocupar siempre un volumen de 22,4 litros. Siempre, 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 siempre. Oye, puede ser oxígeno gaseoso, una mol 22,4 litros. Puede ser dióxido de carbono, una mol 22,4 litros. Puede ser ozono, O3, una mol 22,4 litros. Puede ser nitrógeno gaseoso, N2, una mol 22,4 litros. O sea, cualquier gas, cualquier gas. ¿Está bien? Quiere decir que una mol ocupa un volumen de 22,4 litros si es que está a condiciones normales. Pero también se sabe que una mol es el peso molecular expresado en gramos, eso ya lo hemos visto. Pero también se sabe que una mol contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de compuesto, o 6 por 10 a la 23 moléculas de compuesto. También contiene eso. Por ejemplo, miren, una mol de dióxido de carbono, una mol de dióxido de carbono. El peso molecular del dióxido de carbono lo calculamos hace un rato, era 44. O sea, pesa 44 gramos. Pero esto indica esta cantidad de moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Ah, pero también vamos a ver nosotros que esto ocupa un volumen de 22,4 litros si es que está a condiciones normales, o sea, si es que está a una atmósfera y 0 Celsius, si es que está en esas condiciones. Chicos, si fuera amoníaco, peso molecular es diferente, 17, sería 17 gramos acá. Una mol de él pesaría 17 gramos. Ocupa o indica esta cantidad de moléculas del compuesto que es el amoníaco. Pero si es que está a condiciones normales, también ocupa el mismo volumen, mira, ¿sí? 22,4 litros. ¿Sí? O sea, el volumen que va a ocupar es el mismo. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Vamos a este problemita. Vamos a este problemita acá. ¿A qué dice? Dice, el gas mostaza, ojo con esto, el gas mostaza fue utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial. ¿Verdad? Sí, en la Primera Guerra Mundial. Dice, esta sustancia de tal contacto con la piel produce severas quemaduras. ¿Qué masa en kilogramos de cloro, dice de cloro? O sea, dentro de estos hay cloro, ¿no es cierto? De cloro. Hay un 120 litros de gas mostaza en condiciones normales. ¿Está bien? Ya, entonces tú vas a decir lo siguiente. Vas a decir lo siguiente. Mira, a ver, nos piden la masa de cloro, ¿correcto? Masa de cloro. Pero tengo 1120 litros, ¿sí? Del compuesto a condiciones normales. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a hacer una cosa interesante, ¿ves? Vamos a hacer una cosa interesante por acá. Hacemos factor de conversión de manera conveniente. Mucha atención, por favor, acá. ¿Sí? Mucha atención por ahí. ¿Vamos? No te distraigas. Ya, deja de comer. Vamos a atender por acá. Mira, dice así. O sea que una una mol del compuesto, que me hablan del gas mostaza, que es así,
A condiciones normales, ocupa 22,4 litros. ¿Sí o no? Esto implica que esto se va a cancelar. Se va a cancelar. Me queda mol del compuesto. Otro factor de conversión. Otro factor de conversión. Por cada mol de compuesto, por cada mol de compuesto, que es el gas mostaza, según lo que me indican, por cada mol de compuesto me interesa los gramos de cloro. Porque yo quiero cuál es la masa de cloro. Esto es lo que me interesa, la masa de cloro. Chicos, en una mol del cloro son 2 átomos, ¿no? Pero cada átomo pesa 35,5. Pero como es mol, estará en gramos. Ajá. Pues esto va a ser 2 por 35,5. Simplemente así. Chicos, acá se va a cancelar esto y puedo efectuar la operación. ¿Sí? Opera, por favor. Esto con esto sale 50. Opéralo, a ver, opéralo, opéralo. 50 por 2 sale 100. 100 por 35,5. 100 por 35,5 sale así. Gramos. Gramos de cloro. Pero lo que nos piden es kilogramos. Esto ya es fácil, ¿no? Esto ya es fácil, ¿verdad? A ver, me parece que acá me he adelantado con un cedito más, ¿no? Es así, me parece, ¿no? Fíjate bien, por favor. 100 por 35,5. Sí, 100 por 35,5 es así. Verifícalo, vamos, verifícalo. Sí, ¿verdad? Ahora pues, ¿sí? Ya. Entonces, eso es gramos. Yo quiero kilogramos. Si tengo gramos y quiero kilogramos, hay que dividirlo entre 1000. Te voy a dividir entre 1000 y esto resultará 3,55 kilogramos de cloro. ¿Sí? O sea, corresponde a la alternativa C. ¿Está bien eso? Corresponde a la alternativa C. ¿Ya, chicos? O sea, acá hemos usado también el tema anterior, ¿no? Lo que es unidad química de masa, ¿no? Eso, como te decía, se utiliza en todos los temas de acá para adelante. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Por favor, si no entiendes algo, pregunta, pregunta, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Densidad de un gas. Usted sabe que se define como masa entre volumen. Masa en química es W entre volumen. Esta es densidad. Si consideramos la ecuación universal de los gases, donde el número de moles es masa entre masa molecular, pavo igual a ratón, número de moles, pues lo estoy reemplazando como él, de manera conveniente. Mira, voy a hacer esto bien sencillo para generar densidad. Atención. El volumen y la masa molecular, cambio de lugar. Sí, mira, él para acá y él para acá. Ya está. Ah, pero esto de acá, masa entre volumen es densidad. Llegamos entonces a esta fórmula. Esto tiene sus consecuencias, ¿eh? O sea que a mayor peso molecular, mayor densidad. Sí, a mayor peso molecular, mayor densidad. A mayor temperatura, menor densidad. O sea, si tengo aire caliente y aire frío, ¿sí? El aire caliente, por tener mayor temperatura, su densidad será menor. Será menos denso que el aire frío. ¿Sí? Será menos denso que el aire frío. ¿Sí? El aire frío es más denso. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Es así. Ya, entonces miren, la densidad de un gas es directamente proporcional a la masa molecular. Son proporcionales. Es directamente proporcional a la presión del sistema. Es inversamente proporcional a la temperatura del sistema. O sea, por eso te digo, mayor temperatura, menor densidad. Lo contrario. ¿Sí? En cambio, mayor masa molecular, mayor densidad. ¿Sí? Eso tengan presente. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. Ecuación general de los gases. Ya, esta ecuación se utiliza sobre todo en procesos ya, donde la masa es la misma. O sea, imaginemos una masa de gas
lo coloco en un recipiente, ya, de repente un recipiente y luego caliento el sistema. La temperatura aumenta. Esto va a ocasionar que la presión también aumente. Sí, va a ocasionar que la presión aumente. ¿Ok? Va a ocasionar que de repente el volumen también se altere. Si el recipiente no es rígido, se puede alterar. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir esto, miren. ¿Sí? Pavo ratón, pero el número de moles es lo mismo. Y R también. Cuando yo divido ambos, voy a obtener P1 por V1 entre P2 por V2 igual a T1 entre T2. Lo reacomodo y llego a esto. Esta fórmula es el famoso pavito. Pavito al inicio es igual a pavito al final. Pavito al inicio igual a pavito al final. ¿Está bien? Quiere decir que P por V sobre T es una constante. En aritmética te enseñan que cuando esto se cumple, la presión es inversamente proporcional al volumen y la presión es directamente proporcional a la temperatura. Eso significaría. ¿Está bien? 1 y 2 son diferentes estados por lo que pasa un gas al variar alguna de las variables presión, volumen o temperatura. ¿Sí? Entonces, chicos, acuérdate, pavito al inicio igual a pavito al final. ¿De acuerdo? Ahora, ocurre que también algunas de estas variables podrían también permanecer inalterables, o sea, constantes. La temperatura de repente la presión, de repente el volumen. Ahí hablamos de los procesos restringidos. Ya, pero antes de hacer eso, vamos a hacer un problemita de aplicación. Atención por acá, por favor. Dice, el acetileno es un gas muy utilizado en soldadura autógena. Arde fácilmente en el aire con una llama brillante y desprende abundante calor. Este gas, o sea, el acetileno, es almacenado en tanques de pared gruesa de 80 metros cúbicos. 80 metros cúbicos, ojo, 80 metros cúbicos, dice, ¿no? ¿Cierto? Ya. Pero acá me dicen cuál es el volumen de litros. Ya, atención, atención por acá. Ojo, inicio. ¿Sí? El volumen inicial es 80 metros cúbicos. Chicos, un metro cúbico es 1000 litros. Un metro cúbico es 1000 litros, ¿sí? Si digo 80 metros cúbicos será 80.000 litros. ¿Ya? La presión inicial es 30 atmósferas. Y la temperatura inicial es 27 Celsius, que en Kelvin sería 300. Sería así. Esto es al inicio. Esto es al inicio, chicos. Al final, dice, ¿cuál será el volumen? Ajá, me piden el volumen. Pero ojo, ¿qué dice? A condiciones normales. Ah, ya. Si en condiciones normales, la presión es una atmósfera o 760 mililitros de mercurio, que es su equivalente. Pero la temperatura sería 0 Celsius, que en Kelvin sería 273. Porque recuerda que para pasar de Celsius a Kelvin hay que sumarle 273. Utilizamos Fabito. Fabito al inicio. ¿Sí, chicos? Es igual a Fabito al final. Ya está. Y vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Atención, atención, atención por acá. Vamos a reemplazar, chicos. ¿Sí? Ya. A ver. Atención, por favor. Presión al inicio, 30 atmósferas. Volumen, 80.000. Temperatura, 300. Presión al final, 1 atmósfera. Temperatura, 273. Y volumen es lo que me piden. Entonces lo voy a colocar acá. Chicos, simplemente hay que operar, ¿no? 1, 2, con 2 ceros se cancela y 3 también. Si tú multiplicas 273 por 8000, ¿sí? Multiplicas eso. ¿Cuánto sale eso, chicos? A ver, multipliquen por favor 273 por 8000.
¿Mm? ¿Cuánto es, ah? Ya, es 2184, pero con tres ceros, ¿verdad? Con tres ceros. Ya, mira, para dar unas alternativas, dividimos, mira, vamos a hacer esto, ¿ya? Esos tres ceros que están acá, notación científica, yo puedo colocarlo así, notación científica, ¿verdad? Sí, por 10 al cubo. Para dar unas alternativas, porque ahora se trata de eso, divido entre 1000, que es lo mismo que si 10 al cubo. Pero esta cantidad de acá, eso sale 2,184. Redondeando, 2,2. Porque después del 1 sigue el 8. Entonces el aumento 1, ¿no? O sea, sería 2. Chicos, esto significa que va a salir 2,2. 10 al cubo por 10 al cubo sale 10 a la sexta litros. O sea que es la alternativa D. A ver, no sé si me has entendido. ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? ¿Está todo claro? Vamos, dime algo, dime algo, dime algo. Hace rato converso con Camila, toma por acá. Ah, a ver, ¿qué dicen los demás? Ah, Urco también me está respondiendo por ahí. Está claro, ¿verdad? Habla pues. Ya, entonces, suponiendo que me estás entendiendo, ya, suponiendo que me estás entendiendo, ¿está bien? Ahí está Tasai, muy bien. Ya, mira, continuamos. Continuamos. Ay, 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 ya regresaron del almuerzo, ¿ah? Provecho. Aquí como ustedes, uno con hambre acá. Ya, miren, continuamos por acá. Vamos a hablar de los procesos restringidos. Yo te había comentado que acá la temperatura podría ser constante, de repente la presión, de repente el volumen, uno de ellos. Entonces ya ahí nos referimos a los procesos restringidos. Entonces, un primer proceso restringido, ¿sí? Viene a ser ya el proceso isotérmico, ¿no? El proceso isotérmico, ¿verdad? Ya. El isotérmico quiere decir temperatura constante. Entonces se cumple la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que la presión por volumen es constante. ¿Cómo es eso, profesor? Ya, acá mira, ¿ve? Oye, si temperatura es constante, T sub 1 y T sub 2 serían iguales, o sea que se cancelaría. ¿Estamos de acuerdo? Eso se cancelaría. Si esto se cancela, nos queda P1 por B1 igual a P2 por B2, ¿cierto? O sea que, o sea que en este caso implicaría P por B una constante. ¿Cierto, chicos? P por B una constante. ¿Está bien? O sea, quiere decir P1 por B1 igual a P2 por B2. Esto significa que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Ya está? Ah, o sea que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso quiere decir. ¿Está bien, chicos? Sí. Por ejemplo, acá te das cuenta que la presión es 4 atmósferas, acá 2 atmósferas, 1 atmósfera. Está disminuyendo. ¿Y qué pasa con el volumen del gas, chicos? ¿Ah? Está aumentando. Ah, ya, eso significa, pues, son inversamente proporcionales. Proceso isotérmico, ley de Boyle. ¿Ya? Isobárico, proceso isobárico, presión constante. La presión constante, aplicamos ley de Charles. Si la presión es constante, volviendo a la ecuación de Pavito, acá está. Presión constante quiere decir P sub 1 igual a P sub 2. O sea, todos se cancelan. Tendríamos B1 entre T1 y igual a B2 entre T2. O sea, estaríamos llegando nosotros, ¿sí? Precisamente a esta fórmula que está acá. ¿Qué significa esto? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Significa eso. ¿Está bien? Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Así significa. Por ejemplo, eso se visualiza acá, ¿no? Acá la temperatura es un valor y acá está un valor mayor. Aumenta la temperatura y mira, el volumen del gas está aumentando también. ¿Sí? O sea, significa, chicos, eso, ¿no? Son directamente proporcionales el volumen y la temperatura.
Proceso isocórico es cuando tenemos un recipiente rígido, un recipiente de volumen constante, no va a cambiar. Entonces, volviendo acá, a Pavito, B sub 1 y B sub 2 son iguales. Se cancelan. Se cancela eso. Al cancelar eso, llegaríamos nosotros, sí, llegaríamos acá, precisamente a esta fórmula, ¿no? Que P sub 1 entre T sub 1 es igual a P sub 2 entre T sub 2. Según la aritmética, esto significa que la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. A la absoluta, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, sería entonces así. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. Vamos a un problemita. Sí, vamos a un problemita por acá. Mira qué dice. El dióxido de nitrógeno es de color marrón, amarillento, y se forma, dice, como subproducto, dice, en procesos de combustión a altas temperaturas. ¿Está bien? Como en los vehículos motorizados y plantas eléctricas. Por ello es un contaminante frecuente en zonas urbanas. Hablan del dióxido de nitrógeno. Se produce, dice, a esta razón, ¿sí? De 9,8 litros por minuto, medidos a esta presión y temperatura. Si la misma cantidad de moléculas se produce a 14 litros por minuto, o sea, el volumen cambia, ¿no? El volumen, mira, ¿ves? El volumen cambia. Manteniéndose la temperatura. Ojo con eso. Ojo con eso. Temperatura constante. O sea, es proceso isotérmico. Quiere decir P1 por B1 es igual a P2 por B2. Bien. Claro, en este caso, los volúmenes te dan en una razón de litros por minuto. No hay problema, porque los dos están iguales. Al inicio es 9,8 litros por minuto y al final es 14 litros por minuto. ¿Cierto? Te piden la nueva presión de producción, pero al inicio la presión era 490 milímetros de mercurio. Chicos, no hay problema con esto porque estos son iguales, así que no alteren nada. Solamente calculo la nueva presión y ojo, como la presión inicial está en milímetros de mercurio, entonces la nueva presión me va a salir también en milímetros de mercurio, pues, lógicamente, ¿no? También me va a salir en milímetros de mercurio. Chicos, hay que operar por favor eso y díganme cuánto sale P sub 2. ¿Sí? ¿Vamos, vamos? Me parece que sale 343. Verifícalo por favor. ¿Sí? Así es, ¿no es cierto? 343. Ahí tendríamos entonces, chicos, la respuesta a este problema. ¿Sí? Esto sale 343. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Está bien, no? Ya, entonces continuamos por ahí. Muy bien, vamos a otro problema. Dice, la explicación a la ley de Gay-Lussac, Gay-Lussac es isocórico, ¿ok? Gay-Lussac, según la teoría cinético molecular consiste en que al incrementar la temperatura aumenta la velocidad de las moléculas. Como el volumen no varía, entonces la frecuencia de choque por unidad aumenta, lo cual aumenta la presión. O sea, aumenta temperatura, aumenta presión. Son directamente proporcionales. Lo que hemos visto hace un momento, pues, ¿no? En el proceso isocórico, eso está acá, mira, isocórico. P y T son directamente proporcionales, isocórico. ¿Sí? Bien. Dice, por lo tanto, dice, la presión aumenta de manera directamente proporcional a la temperatura absoluta. Para verificar lo indicado, en un balón de acero de 2 litros de capacidad, que haga el volumen, se colocan 27 nitrógeno a 27 Celsius y 3 atmósferas. Si la temperatura se eleva en 100 grados, sí, en 100 grados, ¿verdad? ¿Cuál será la nueva presión? Ya, atención. Mira, P sub 1, 3 atmósferas. ¿Sí?
Ya, y dice temperatura 1, 27 Celsius. En Kelvin sería 300. P sub 2 dice cuánto será, no lo sé. Pero la temperatura nueva es 127 Celsius. Porque dice que se ha incrementado en 100 grados. No a 100, sino en 100. Era 27 más 100 sale 127. Esto para pasar a Kelvin hay que sumarle 273. El más 273 sale 400. Pero ojo, ojo, me piden la nueva presión, pero en pascal, kilopascales. Eso hacemos al final la conversión nomás. Al final hacemos la conversión correspondiente. Al final hacemos la conversión correspondiente. Chicos, aplicamos la ley de Gay-Lussac. P sub 1 entre T sub 1 es igual a P sub 2 entre T sub 2. Ojo con esto. Esto vale 3. Esto vale 300. Y esto vale 400. Al efectuar, tendremos nosotros que P sub 2 sale 4 atmósferas. 4 atmósferas. Pero me piden en kilopascales. Pero acá me da la relación. Una atmósfera es 101 kilopascales. Hacemos la conversión. Una atmósfera es 101 kilopascales. Perfecto. Se cancela. Y esto sale 404 kilopascales. ¿Sí? O sea que es la alternativa ahí. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, continuamos. Continuamos por acá. ¿Ya? Bien, vamos a ver de manera breve ya lo que es la mezcla gaseosa, mezcla de gases. ¿Sí? Una mezcla gaseosa es una mezcla homogénea o solución donde participan dos o más gases. ¿Sí? Y cada componente de la mezcla tiene un comportamiento individual, ojo con eso, es individual. Es decir, actúa como si estuviera solo, ocupando todo el volumen de la mezcla a la misma temperatura. Entonces, hablaremos acá, por ejemplo, de presiones parciales. ¿Sí? Por ejemplo, mira, ¿ve? Yo tengo acá, ¿sí? Tengo hidrógeno, helio, ¿sí? Y yo los mezclo. Yo los mezclo. ¿Está bien? Al mezclarlo, en la mezcla nueva, vamos a sumar las moles de ambos. Sumo las moles de ambos. Y eso implica que también las presiones se van a sumar. Las presiones se van a sumar. Estas presiones se llaman presiones parciales. Según la ley de Dalton, dice que las presiones parciales al sumarlas me da la presión total. Me da la presión total. Entonces, la suma de las presiones parciales de cada componente de la mezcla me va a dar la presión total. Importantísimo. ¿Sí? Ya, esta es la primera ley, ¿no? La ley de Dalton. La segunda ley es la llamada ley de Amagat o ley de los volúmenes parciales. Esta ley de los volúmenes parciales o ley de Amagat, ya, ley de los volúmenes parciales o ley de Amagat, ¿sí? Indica lo siguiente, que el volumen total de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes parciales, siempre y cuando cada componente esté a la misma presión y la misma temperatura. Esto no tiene mucha aplicación, la ley de Dalton sí se utiliza cada rato, ¿ya? Esto acá básicamente cuando hacemos mezclas gaseosas, que es posteriormente, pero la ley de Dalton sí lo utilizamos a cada rato. Composición de una mezcla gaseosa. La composición. Chicos, la composición acá lo vamos a expresar básicamente en fracción molar. Algunos lo simbolizan con la letra X. Sí, lo simbolizan algunos con la letra X. La fracción molar nos indica a nosotros sí, la relación entre el número de moles de cada componente respecto a las moles totales. Lógicamente, fracción es una relación de una parte al total, ¿cierto? Una parte con todo. Esa parte son las moles de un componente respecto a las moles totales. Eso me da la fracción molar. Ocurre, lógicamente, que al sumar las fracciones molares de todos los componentes de la mezcla, eso va a resultar siempre igual a 1. Esto es importante porque si yo tengo tres componentes,
y yo sé la fracción de molares de los dos primeros, el tercero se puede hallar planteando que la suma vale 1. ¿Sí? Entonces tenemos acá las fracciones molares. Hay un detalle bien importante, ¿no? Si tengo varios componentes de una mezcla gaseosa, ¿sí? Entonces, el que tenga mayor cantidad de moles, lógicamente va a ejercer mayor presión. Ojo, acá no es la masa, sino las moles. O sea, las moles me determinan cuál de los componentes ejerce más presión parcial. Las moles. ¿Sí? Veamos entonces acá lo siguiente. Hablamos de la fracción de presión. La fracción de presión es lo mismo que la fracción de moles. En este caso va a ser la presión de un componente de la presión total. Algunas veces se utiliza eso. Esta fracción molar es moles entre moles totales, ¿sí o no? Ah, o sea que moles de uno entre moles totales es igual a presión de uno entre presión total. Son lo mismo, ¿sí? Por eso dice acá, la presión de cada componente es proporcional al número de moles de dicho componente. Es lo que te acabo de mencionar. Y ahora, por ejemplo, ustedes saben que el aire es una mezcla gaseosa, pero el aire tiene una masa molecular. Es una masa molecular, ¿qué cosa? Promedio o aparente. Ya, entonces se puede calcular eso. ¿Y eso de qué depende? Depende de las fracciones molares. Se calcula como fracción molar de uno por peso molecular de ese componente más fracción molar del otro por peso molar del componente y así de cada uno de los componentes presentes. Por ejemplo, en el aire, si solo consideramos nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno y oxígeno, que son los componentes mayoritarios, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, así, para no complicarlo mucho, 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno, podemos obtener un valor de casi 29. Y ese 29 es la masa molecular del aire. Es casi 29, es 28,90 y algo. ¿Sí? Pero ojo, no se calcula pues como lo hacíamos en sustancias puras, ¿no? Sino que es como una mezcla. ¿Sí? A partir de esto, podemos llegar también a esta otra relación, de que también la masa molar promedio va a ser masa total entre moles totales. ¿Sí? O sea, la masa molar promedio también se puede calcular, chicos, de esa manera. O sea, como la masa total de sustancia entre, ya entre, y en este caso, chicos, entre el número total de moles. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? Bien, estas son algunas fórmulas que tenemos que manejar en esta parte. ¿Ya? Bueno, en San Marcos esto ha venido algunas veces, bueno, sobre todo en los últimos años, han considerado lo que es mezcla gaseosa, antes no lo consideraban, ya, por eso lo estamos tomando en cuenta acá. Mira, por ejemplo acá, mira, ¿qué dice? Se tiene un sistema que contiene 28 gramos de nitrógeno gaseoso, nitrógeno gaseoso es N2, acuérdate de eso, es N2, no es N solo, es N2. Hidrógeno, ya, vamos a hacer algo bien sencillo. El nitrógeno, voy a considerar el componente 1. El hidrógeno, componente 2. El oxígeno, componente 3. El anhídrido carbónico le considero componente 4. ¿Sí? Acá, moles de 1. Masa, entre masa molar, 28. Porque N vale 14. Para hidrógeno, masa es 8 gramos, masa molar 2. Estoy utilizando estos 8 gramos. O sea, masa entre masa molar, porque H vale 1, acuérdate. Para el oxígeno, según el enunciado, la masa es 64 gramos, la masa molar 32 porque O vale 16. Para el dióxido de carbono, 44 gramos, y la masa molar también es 44, lo hemos calculado hace un momento. Esto vale 1, esto vale 4, esto vale 2, y esto vale 1. ¿Cierto? Eso vale 1. Chicos, podemos determinar las moles totales. Sí, podemos determinar las moles totales. Moles totales sería 1 más 4. Profe, ¿qué está haciendo? Está sumando, pues. Esto sale 8. Además dice que la presión total es 8 atmósferas. Y me están pidiendo la presión parcial del hidrógeno.
del hidrógeno es el componente 2. Esto es lo que me piden. Eso 2. Chicos, utilizamos la fracción de presión y la fracción molar, que son lo mismo. Hemos quedado que moles de 1, en este caso el segundo componente, entre moles totales, es igual a la presión del segundo componente entre la presión total. ¿Sí? O sea, moles de cada componente entre moles totales es igual a la presión de ese componente entre la presión total. Chicos, esto vale 4. Lo tenemos acá, eso vale 4. Moles totales vale 8. Lo tenemos acá, esto vale 8. Presión total, también lo tenemos acá, vale 8. El 8 se cancela y tengo la respuesta, que sería 4. Esto sería 4 atmósferas. ¿Sí? ¿Está bien? Alternativa A. Chicos, ¿me han entendido? ¿Sí? O sea, todo tiene que ver con el número de moles, ¿no? O sea, es importante hallar el número de moles de cada uno, ¿verdad? De cada componente. Todo tiene que ver con eso. Y lo demás es razonar. Simplemente decir que la presión es proporcional al número de moles. Nada más. Presión proporcional al número de moles. Simplemente es eso, nada más. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que a la molécula le ponemos 2? Allá. Lo que pasa es que hay que saber que hay gases que son diatómicos, ¿sí? Mejor dicho, hay moléculas que son diatómicas, hay moléculas que son triatómicas y hay moléculas que son monoatómicas. Por ejemplo, los gases nobles son monoatómicos. El helio, el neón, el argón son monoatómicos, van solitos. La mayoría de gases que no son nobles son diatómicos. Oxígeno es diatómico, hidrógeno es diatómico, cloro diatómico, nitrógeno diatómico también. ¿A excepción de quién? Del ozono, donde el ozono es triatómico, es O3. ¿Sí? Entonces, si no es gas noble y no es ozono, es diatómico, ¿no? ¿Sí? Eso responde a tu pregunta, ¿verdad, Camila? Perfecto. Ay, ay, ay. Vamos ahora a reacciones químicas. Vamos a reacciones químicas. Bien. Primero, ¿qué es una reacción química, chicos? Una reacción química, decimos que es todo cambio por el cual, bajo ciertas condiciones, una o más sustancias iniciales llamadas reactantes se transforman en otras, ¿no? Que se llaman productos. Entre reactantes y productos, ¿sí? Se nota que ambos tienen propiedades diferentes. ¿Sí? Ambos van a tener propiedades diferentes. Importante eso. Fíjense, por ejemplo, acá. Yo tengo reactantes. Sulfato de cobre, aluminio y agua. Lo mezclo y se da una reacción. Y voy a estos productos. Sulfato de aluminio, hidrógeno y cobre. ¿Sí? ¿Qué ocurre? A nivel molecular o nivel atómico, va a haber la ruptura y formación de enlaces. ¿Está bien? ¿Está bien? Va a haber la ruptura y formación de enlaces. Va a pasar eso. Y además va a reordenarse los átomos y van a formarse nuevas moléculas. ¿Sí? Van a formarse nuevas moléculas. O sea, eso es lo que se va a dar. Hay evidencias de que ocurre la reacción química. Mira, había un cambio de coloración, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver a continuación las evidencias de la ocurrencia de una reacción química. ¿Sí? Chicos, una evidencia muy notoria es el cambio de color. Por ejemplo, la manzana cuando se oxida. ¿Sí? Por ejemplo, un clavito de hierro lo dejas al aire libre y se cambia la coloración a rojo ladrillo, ¿no? Externamente, ¿verdad? Ya, eso por ejemplo es una evidencia. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de la liberación de un gas, ¿no? La liberación de un gas. También se da, por ejemplo, ahí, eso viene a ser, en este caso, chicos, una evidencia, ¿no? La liberación de un gas. Por ejemplo, la formación de un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Un precipitado es una sustancia sólida que no se disuelve. Eso es un precipitado. Una sustancia sólida que no se va a disolver. La liberación de energía en forma de calor o absorción de energía en forma de calor también
son, en este caso, evidencias de la ocurrencia de una reacción química. ¿Sí? Lo tenemos, mira, cambio en el color, sabor u olor, tenemos liberación de gas, tenemos formación de un precipitado y tenemos liberación o absorción de energía, ¿no? O de calor. Ya, esos son evidencias de que está ocurriendo una reacción química. Profe, si cambia la densidad, no, eso no es una evidencia. ¿Ok? Eso no es una evidencia. ¿Ok? Profe, si se expande, no, eso no es una evidencia necesariamente. ¿Sí? No, está bien. Cuando ocurre la liberación de un gas, eso sí. Pues, profe, ¿la dilatación es una evidencia? No. Los metales se dilatan por efecto del calor. ¿Sí o no? Y eso no significa que esté ocurriendo una reacción química. ¿Me dejo entender? Sí. Así que tengan cuidado con eso. El aire cuando se calienta, disminuye su densidad. Está cambiando la densidad y eso no significa que una reacción química está ocurriendo. Acuérdate, estas cuatro son las evidencias. Cambio en el color, sabor u olor, liberación de un gas, formación de un precipitado, liberación o absorción de calor. Ya está. ¿Está bien? No te duermas, no te duermas, ¿ah? ¿Sí? Bien. Clasificación de reacciones químicas. Vamos a ver acá diversos criterios. Primero, según la forma de obtener productos. Esto se llama mecanismo de reacción. Según el mecanismo de reacción, vamos a ver diferentes tipos. Reacción de síntesis o adición, que usted lo va a reconocer porque son varios reactantes y un solo producto. Eso se llama síntesis o adición. Varios reactantes y un solo producto. Dos reactantes, un producto. Dos reactantes, un producto. Dos reactantes, un producto. Pueden haber más. ¿Sí? Pueden haber tres reactantes y un solo producto también. ¿De acuerdo? O sea, síntesis o adición es eso. Un solo producto, pero a partir de dos o más reactantes. Significa eso. Descomposición. Descomposición quiere decir lo contrario. O sea, un solo reactante y varios productos. La descomposición se puede dar por diversos factores. Por ejemplo, por efectos del calor, este triangulito significa calor, por efectos del calor. Eso se llama pirrólisis. Cuando la descomposición es por efecto del calor, se llama pirrólisis. Puede ser por efecto de la corriente eléctrica. Esto se llama electrólisis. Por ejemplo, el agua se puede descomponer en oxígeno e hidrógeno por electrólisis. ¿Sabías eso? Sí, por electrólisis, con corriente eléctrica. Se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno. Es una reacción de descomposición por efecto de la corriente eléctrica. Eso se llama electrólisis. La descomposición puede ser por efecto de la luz. Por ejemplo, usted, el agua oxigenada, que está en un botiquín normalmente, usted lo encuentra en una botellita marrón. ¿Y por qué marrón? Pues para proteger de la luz. ¿Y por qué la luz, profe? Es que ocurre esto. Se descompone y libera oxígeno. Por eso el nombre agua oxigenada, pues, porque libera oxígeno. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta descomposición por efecto de la luz se llama fotólisis. Fotólisis. ¿Está bien? Entonces, ya saben, de descomposición, un solo reactante, varios productos. Desplazamiento simple. ¿Qué quiere decir desplazamiento simple? Que un átomo o un elemento desplaza a otro y ocupa su lugar, y este queda libre. El A, B está enlazado con C, viene A, ya es el serrucho, mira, ¿ve? Lo bota, ve, oye, retírate, y ve, sale solito, sale, y ya ocupa su lugar. Ahora A se une con C. Y C se presta para eso, ¿no? En fin. ¿Está bien eso? ¿Sí? Entonces, A lo bota, B, y B sale, desplazamiento simple. ¿De acuerdo? Pero eso no ocurre así por así. Para eso tiene que A ser más activo que B. O sea, ser más reactivo que B. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, de esa manera lo va a desplazar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, por ejemplo acá, el zinc desplaza el hidrógeno. El hidrógeno se libera como gas y el zinc ocupa su lugar. Se enlazó con el cloro. ¿Estamos? Eso se llama desplazamiento simple, cuando un elemento desplaza a otro nada más. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque también hay desplazamiento doble o doble desplazamiento. En este caso, ya no lo desplaza, sino que intercambia. A está enlazado con B y C con D. Ya se aburrieron porque quieren intercambiar.
Entonces, A le dice así, oye, ¿sabes qué? Cambiamos, pues. Ya, pues, ¿no? Chévere, cambiamos. A pasa para acá y C pasa para acá. Intercambiaron. ¿Correcto? O sea, ahora B, para variar, ¿no? Para variar. B está enlazado con C y A está enlazado con D. Esto se llama doble desplazamiento o metátesis. ¿Sí? Vamos, o sea, ahora intercambian mutuamente. Por ejemplo, tenemos acá dentro de esto reacciones de precipitación, donde se forma un sólido que no se disuelve, o reacciones de neutralización, donde un ácido con un hidróxido se neutralizan para generar sal y agua. Dentro de esta clasificación de reacciones de doble desplazamiento podemos mencionar eso, ¿sí? Precipitación o, por ejemplo, neutralización, como en este caso de acá, ¿sí? Estamos viendo la clasificación, chicos, ¿ah? Ya, todo esto corresponde al primer criterio, que es el mecanismo de reacción o la forma de obtener productos. Vamos ahora al segundo criterio, según la energía involucrada. ¿Sí? Según la energía involucrada, según la energía involucrada, chicos, vamos a hablar de reacciones endotérmicas o de reacciones exotérmicas. Endotérmicas quiere decir que absorbe energía. Exotermia quiere decir que libera energía. Este delta de H se llama variación de entalpía. En otras palabras, es variación de energía. Es energía de productos menos energías restantes. Quiero que te fijes, por favor, en este perfil que está acá. En este perfil que está acá. Este es el avance de una reacción química. La reacción química, al inicio está acá están los restantes, tienen esta cantidad de energía. Y para llegar a productos, tienen que darle energía. Esto se llama energía de activación. ¿Sabes por qué? Porque tiene que llegar a la cima para luego recién descender. Es como que tú estás frente a una montaña y tú quieres llegar al otro lado de la montaña. Tienes que ascender hasta la cima y luego bajar. La bajada es fácil, la subida es difícil. Entonces, tú tienes que recibir energía en la subida, pues, ¿no? Cuando llega ya no necesitas energía, acá emites energía más bien. Entonces, esta es la energía restantes y este es el nivel de energía de los productos. Esa diferencia se llama entalpía de la reacción. Cuando los productos tienen más energía que los restantes, quiere decir que recibió más energía de lo que emitió. Eso se llama endotermia. Y la variación de entalpía es positiva. Ojo, endotérmica, entalpía positiva, en forma neta absorbe energía, en forma neta absorbe energía. Chicos, la exotérmica es cuando libera energía. Absorbe en la subida, pero libera mucho más. Por eso el producto o los productos tienen menos energía que los restantes. Como esto es menor que él, esa diferencia es negativa. Por lo tanto, la entalpía es negativa en este caso. ¿Sí? O sea, en exotérmicas, entalpía negativa es porque los productos tienen menos energía que los restantes, es porque en forma neta se liberó más energía que lo que se absorbió. Ojo, toda reacción para llevarse a cabo necesita energía. Toda reacción necesita energía. ¿Está bien? Sí, necesariamente, chicos, toda reacción para llevarse a cabo requiere energía. ¿De acuerdo? Requiere energía siempre. Eso tenga presente por acá. Lo que pasa es que una reacción exotérmica requiere un poco de energía, pero libera mucho más. Libera mucho más. En cambio, una endotérmica requiere más energía, pero libera un poquito nada más. En forma neta, absorbe más energía por eso. Sí, tenga presente eso. ¿De acuerdo? Ya, esto de acá es según la energía involucrada. La otra clasificación que vamos a tomar en cuenta, bueno, este es un caso particular de una reacción exotérmica, es la reacción de combustión, no la reacción de combustión. En la reacción de combustión, ya, vamos a ver dos tipos de combustión. La combustión completa y la combustión incompleta. Sí, la combustión completa y la combustión incompleta. ¿Está bien? Ya, la combustión completa es cuando hay oxígeno en exceso. La llama es de color azul. La combustión incompleta es cuando la cantidad de oxígeno es deficiente. La llama es color amarillo. ¿Sí? Es color amarillo.
les comento lo siguiente. Los productos que se tienen una combustión incompleta pueden ser variables. Pueden ser monóxido de carbono o puede ser carbono, solito, el hollín, ¿sí? Y agua. En la combustión completa es dióxido de carbono y agua. Esta es una combustión más limpia y más energética. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, siempre se da así el combustible, el comburente, que es el oxígeno, los productos de la combustión, que pueden ser estos, y el calor. Es exotérmica, pues, es exotérmica. ¿Sí? A simple vista uno se da cuenta por el color de la llama, ¿ya? Que puede ser azulina o amarillenta. De esa manera. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Continuamos. Según el cambio en los estados de oxidación, la reacción química puede ser de tipo redox o no redox. Sí, puede ser de tipo redox o no redox. ¿Sí? ¿Cuándo es de tipo redox? Cuando hay cambios en los estados de oxidación. ¿Y cuándo es no redox? Cuando no hay cambios en los estados de oxidación. Si hacemos el análisis acá, vamos a ver que el carbono acá está con +2 y acá está con +4. Estado de oxidación. Ha habido un cambio. Ha aumentado su estado de oxidación. El aumento de estado de oxidación, ¿sí? Se llama oxidación. Oxidación. En cambio, el hierro acá estaba con +3 y ahora está con 0. Ha disminuido. Esa disminución se llama reducción. Reducción, oxidación. Por eso se llama redox el tipo de reacción química. ¿Sí? Reducción y oxidación es una palabra compuesta realmente. Reducción es porque el hierro se reduce acá, el hierro +3 se reduce a hierro 0, y oxidación es porque el carbono +2 pasa a carbono +4, cosa que no ocurre en el lado derecho. Acá, el sodio de +1 sigue siendo +1, el cloro sigue siendo de -1, sigue siendo -1, o sea, nadie ha cambiado, todos siguen igualitos. Esta es una reacción de tipo no redox. Esta es una reacción de tipo redox porque hay sustancias que se han oxidado, o sea, aumentaron su estado de oxidación, y hay otras sustancias que se han reducido, han disminuido su estado de oxidación. Esto se llama tipo redox. ¿Sí? Dentro de la reacción de tipo redox hay que enfocarnos en lo siguiente. Lo que te decía, reducción es el proceso mediante el cual una especie química gana electrones, con lo cual su número de oxidación disminuye. Oxidación es el proceso por el cual una especie química pierde electrones. Esto quiere decir que su estado de oxidación aumenta. Estos son algunos ejemplos de oxidación. De 0 a +3 está aumentando su estado de oxidación. Eso quiere decir que se está oxidando. De +2 a +6 también está oxidándose. De -2 a 0 también se está oxidando, porque está aumentando su estado de oxidación. En cambio acá se están reduciendo. De +2 a 0 está disminuyendo su estado de oxidación, se está reduciendo. De +7 a +2 se está reduciendo. De +1 a 0 también se está reduciendo. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ahí está. ¿Ya? Bien. Continuamos. Balanceo de ecuaciones químicas. ¿Ya? Balanceo de ecuaciones químicas. Atención, por favor. Atención. ¿Ya? Bueno, en el balanceo vamos a ver diferentes métodos. Por ejemplo, el más común es el método de tanteo. ¿En qué consiste balancear una ecuación química? Es simple. Consiste en que yo tengo que asegurarme que en ambos lados de la ecuación, en restantes sin productos, hay igual cantidad de átomos de cada elemento. O sea, consiste en eso. Igual cantidad de átomos de cada elemento. Ese es el balanceo. ¿Está bien? Igual cantidad de átomos de cada elemento. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces, por ejemplo acá, así como está, acá hay un átomo de carbono, acá hay 3. No está balanceado. Se hace necesario colocarle 3 acá, y acá esto me entiende que va uno adelante. 1 por 3 es 3 carbonos, y 3 por 1 son 3 carbonos. Ya está balanceado el carbono. Sin embargo, hay 8 hidrógenos, y acá hay 2 hidrógenos. Entonces se hace necesario colocarle 4 acá, acá se entiende que iba 1. 1 por 8 son 8 hidrógenos, y 4 por 2 son 8 hidrógenos. Ya está balanceado. Sin embargo, acá veo 6 y 4 son 10 oxígenos, y acá solamente veo 2. Se hace necesario colocar 5 acá para que sea balanceado. 5 por 2 también sale 10. O sea que esta es la ecuación balanceada.
Se sugiere un orden. Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno al final. Es lo que hemos hecho acá. Claro, acá no había metal, pues. Empezamos con el no metal, que era el carbono. Luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Por ejemplo, acá, mira, también podemos balancear. ¿Sí o no? Podemos balancear acá. El metal primero, acá veo un hierro, acá veo dos. Entonces le coloco dos acá y uno acá. ¿Sí? Acá veo carbonos. Bueno, los carbonos aparentemente están balanceados. Ya, pero los oxígenos no lo están. ¿No? Acá veo tres oxígenos, más uno son cuatro y acá veo solamente dos. Para mantener estos como iguales también, se necesita colocar tres acá y tres acá. Ahí igualaría la cantidad de carbonos que serían tres. Oxígeno 3 por 2 sería 6. Acá 3 oxígenos y 3 serían 6 también. Eso también serían 6 oxígenos. ¿Sí, chicos? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ya. Mira, hasta acá llegamos por hoy día. La próxima clase voy a hacer los problemitas que están pendientes de acá. ¿Ya? Son 3 problemitas que están pendientes, lo hago la próxima clase. ¿Está bien? Ya. Por su salud, mejor lo paro ahí nomás. Creo que hablo todas las 2 horas ya, ¿no? ¿Ya está bien? Ok. Ya, chicos. Entonces, ya ya no quiero pues que necesites ayuda psicológica ni nada, ¿ya? Nos quedamos acá por hoy día. ¿Está bien? ¿Sí? Después la otra semana ya no viene, ya. A ver, bueno chicos, entonces, gracias por su participación en la clase, los que han participado. Gracias por su atención prestada. Eso sería todo por hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Ya está. Muy bien, Camila, muy bien. Has participado bastante hoy día. Bien con todos, chicos, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Hasta luego.